Bueno, ahí estaba Viviani. No está complicado el gobierno, porque está buscando un líder antimoyanista que encabece la CGT. Viviani dice barbaridad del gobierno en privado. Y Antonio Caló sale a decir, miren, tenemos las mismas reivindicaciones, suba el mínimo no imponible, asignaciones familiares, la inflación es del 23-24% y no le creo al INDEC. Entonces está complicado, Cristina, en términos de encontrar un interlocutor dentro de la CGT. A ver, Cristina planteó, como veíamos recién, muy fuerte el tema del legado de Evita, ¿no? La continuación del legado de Evita. Estamos con Alcira Argumedo, hoy diputada nacional. Todavía, sí. Diputada nacional de Proyecto Sur, exactamente. Y Alcira, militante desde joven en el peronismo. Sí. Eduardo Amadeo, diputado nacional del Frente Peronista, que también reivindica desde otra vertiente al peronismo. Y Adrián Grana, que es diputado bonaerense, titular del bloque de Nuevo Encuentro, que se reivindica como también integrante del campo nacional y popular. Bueno, Cristina, hoy... ¿es la continuación del legado de Evita, Alcira? No, yo creo que... Bueno, así lo planteó la presidenta, las 2 millones de euros, bueno, Tecnópolis. ¿Cómo no vas a tratar de apropiarte de un capital político de esa magnitud? Una figura que te marcó un punto, además muy singular, porque hay que tener en cuenta que toda la trayectoria de Evita entre el 45 y el 52 la hace entre los 26 y los 33 años. Era excesivamente joven. 7 años nada más. 7 años, pero además de 26 a 33. O sea, yo creo que ahí está todo el elemento de pasión y demás. Y donde hay un elemento fundamental que me parece que es la reivindicación de la dignidad de los humillados y los desheredados. Este elemento fundamental que marcó al peronismo, ya lo traía Perón, pero se conjugó muy fuertemente, yo creo que fue esa la clave del peronismo. Después estuvieron las cosas que se entregaron, pero no fue una cosa material meramente. Como piensa ella, bueno, les entregamos Netbus, entonces soy Evita. No, yo creo que es una cosa mucho más profunda. Por eso, 18 años después, a pesar de los costos que significaban, mantuvieron una dignidad, una lealtad incólume. Yo creo que esto es lo que no se comprende, ¿no? Es decir, esta capacidad de hipocresía, de decir cosas farsantes, de cambiar la historia, de pensar que yo estoy haciendo lo mismo porque reparto Netflix y demás. Cuando la dignidad no está reconocida, pensá lo que se está haciendo en ANSES. ¿Vos te crees que evitaría lo que están haciendo con los jubilados en ANSES, utilizando los fondos libres de disponibilidad para hacer inversiones, para prestarle a la General Motors, mientras el 75% de los jubilados está cobrando la jubilación mínima? No les reconocen el 82%. ¿Vos crees que evitaría esa crueldad? No. La de cachetazos que estaría dando frente a estas políticas sería impresionante. Me temo que está muy equivocado. Eduardo Amadeo. Primero, que es impensable desde la historia que alguien piense apropiarse del legado de Evita. Además de que esté yendo mucho más allá de lo que realmente vale quien dice eso, lo que hace es congelar la historia, porque el legado de Evita está en los pobres. El legado de Evita está en la miseria horrorosa que hay a 10 cuadras donde estaba parada hoy la presidenta Conishi. Yo estuve hoy a la tarde por José Cepaz y fui al lado a Malvinas, Argentina, que es como otro mundo, que demuestra que se puede administrar mejor, en los chicos prácticamente desnudos en la tierra. Allí está el legado de Evita. El legado de Evita está en el llamado de la dignidad de los pobres. Entonces, es muy caradura, diría yo, pretender que alguien pueda atribuirse a haber cumplido con el legado de Evita cuando existen en la Argentina 25% de pobres, casi 10% de indigentes, después de 9 años de crecimiento a tasas chinas. Y esto, insisto, pretende congelar la historia. Hemos llegado, hemos cumplido. Ese legado no se cumple nunca. Ese legado, porque Evita dijo, donde hay una necesidad hay un derecho. Y por lo tanto, la historia hay que moverla todo el tiempo. Y quiero hacer un comentario adicional. Una de las diferencias importantes entre Cristina y Evita es que Evita se metió en la gente. Evita vivía 14 horas metida adentro de la gente, no lejana de la gente. Para Evita los palcos eran una manera de dar el mensaje histórico, el mensaje que quedaba en la historia, pero su vida cotidiana era meterse adentro de la gente, y no la vemos a la presidenta así. Adrián Grana, diputado titular del bloque de Nuevo Encuentro. Sí, a mí, a ver, la verdad que es difícil porque se han dicho muchas cosas que parecen por lo menos
demasiado fuertes en términos de conmemoración de la figura de Eva. Digo, Eva, sin lugar a dudas, acá se han hecho referencias hoy durante todo el día positivas sobre la figura de Eva, y como decía Cristina hoy, más allá de las oposiciones, de quienes han pintado en la puerta de donde murió viva el cáncer, más allá de los desprecios que le generaba la oligarquía en ese momento, la verdad es que la historia ha demostrado, después de 60 años, que hoy nadie puede hablar si no es de manera elogiosa y reivindicando el paso por la historia de una figura como Eva Duarte de Perón. Y a mí me parece que está bueno que reflexionemos alrededor de eso, porque es una manera de demostrar cómo la historia y este empoderamiento que hicieron y esta apropiación que hicieron los sectores populares de la Argentina de la figura de Eva y de Juan Domingo Perón ha traspasado la crítica y la discusión política de la coyuntura. Sí. Yo creo que más allá de los posicionamientos políticos, lo que no se puede negar es que lo que ha pasado en estos últimos años en Argentina, en el 2003, del 2003 a la fecha, primero con Néstor Kirchner y con Cristina ahora como presidenta, es que se ha recuperado una senda vinculada a lo nacional y popular y a un proyecto nacional que tenga que ver con la incorporación de los sectores más humildes y excluidos al mercado, al trabajo y a dignificarlo en términos de vida. Obviamente que falta mucho, nadie planteó ni en el día de hoy, en el kirchnerismo, ni en ningún lugar, que se ha llegado a un lugar del paraíso ni el apogeo, no, pero sí que se viene en un proceso de transformación que tiene que ver con cuestiones concretas. En los 90 se entregó, por ejemplo, las jubilaciones a los privados. En este proceso se recuperó las jubilaciones a manos del Estado y se la está volcando al fortalecimiento del mercado interno, y me parece que eso es, sin lugar a duda, recuperar el proceso que se había iniciado. Me parece que vale la pena discutir en términos de la coyuntura el legado histórico, porque de hecho hoy lo han puesto en la palestra, tanto Cristina, haciendo mención en el segundo tema, lo veíamos, a todas las obras, y viendo Evita en esas obras, desde los 2 millones de Neuduc hasta Tecnópolis, y también el propio Moyano, diciendo evita la humildad, evita esto, evita lo otro, para mandarle un mensaje a la presidenta, decirle, la pelea hoy del peronismo pasa también por el legado histórico. Claro, pero esa es la trampa, porque se quiere separar a Evita de Perón, y esto es un conjunto, porque se puede... ¿Quién quiere separar a Evita de Perón? Y bueno, es una parte de la política de que Evita era fantástica con los pobres y demás, pero formaba parte de un proyecto integral que precisamente fue traicionado en los años 90 por mucha gente que es kirchnerista hoy, porque vos haces la lista de los kirchneristas y fueron funcionarios del menemismo, de la entrega de los años 90. ¿Quién entregó el petróleo? ¿Quién entregó estos aspectos? Eso sería inconcebible entre Evita y Perón. ¿Y por qué digo esto? Porque se pueden comparar 9 años de gobierno y 9 años de gobierno, 46-55 y 2003-2012. Y si vos ves en una serie de lineamientos, claro, siempre te dicen en el kirchnerismo, sabemos que falta mucho. ¿Para cuándo, viejo? ¿Para cuándo el 82% de los jubilados? ¿Para cuándo la reencarnación de los jubilados, por decir los jubilados? ¿Para cuánto erradicar el hambre de los chicos? ¿Para cuándo una atención en hospitales que sea realmente digna? ¿Para cuándo una educación que no esté crecientemente privatizada y cuya calidad se está deteriorando? ¿Cuánto más necesitan? En 10 años transformaron un país. Ustedes ya pasaron 9 años, viejo, apúrense. Yo me acuerdo cuando se preguntaba para cuándo asignación universal, para cuándo jubilaciones para todos. Años después. ¿Para cuándo? Jubilaciones mínimas el 80%, ¿para cuándo el 82%? ¿Para cuándo? Se preguntaba, ¿para cuándo más empleo? ¿Para cuándo una cantidad de cosas? ¿Para cuándo vos sabés muy bien, Alcira, Vos sabés muy bien, Alcira, que en un proceso histórico, en un proceso político, las transformaciones se van dando en medida del consenso que esas transformaciones también van permitiéndolo. Permiso. En la medida que los sectores que más demandan o que más tenemos decisión
de avanzar sobre mayores niveles de justicia social, nos oponemos a los procesos que vienen transformando, seguramente va a ser mucho más lejano la posibilidad de hacer esas transformaciones. Derechos laborales para el 50% de la población económicamente activa que está precarizada o desocupada, y esto es el 75% de los jóvenes trabajadores en 18 a 29 años. 75% de los jóvenes precarizados, terciarizados, en negro, desocupados. ¿Para cuándo, viejo? Yo creo que lo que plantea Alcira comparto totalmente, en términos de que si uno mira la cifra de la pobreza hoy en serio, por ejemplo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y otros, digamos, los comentarios que hacen los mismos dirigentes sindicales sobre la realidad, muestra que la gran recuperación del empleo fue básicamente dada sobre los sectores de clase media, que tenían las herramientas, la educación, la historia, como para volver a entrar al empleo después del 2002 y allí quedarse y progresar. Pero la gran incógnita, que no es una incógnita, es cómo después de 9 años de crecimiento al 8%, tenemos todavía estos niveles de pobreza y estos niveles de reproducción intergeneracional de la pobreza, porque los pibes que están siendo hijos de los pobres de hace 10 años están peor que sus papás. Entonces, yo no niego, tampoco digo en la discusión electoral, no voy a negar algunas cosas importantes que se han hecho. Remarco que la asignación universal la pedimos muchos de nosotros y se perdieron 6 años de asignación universal en la Argentina. Pero no le han entrado al nudo del problema. No, la Argentina no puede salir de su pobreza dura, de su pobreza crónica, que está condenando la exclusión absoluta a millones de personas. Entonces, volviendo al tema de Evita, esto hubiera sido un escándalo para ella si estuviera viva. Adrián Grana, ahora, este gobierno, más allá de los logros, el tema de la pobreza, que de hecho lo discutíamos ayer con 2 especialistas, y que se nota una caída fuerte respecto al pico de la crisis, pero todavía a niveles similares al promedio de la década del 90, pero una caída fuerte respecto al pico de la crisis. Ahora, claramente el gobierno, por lo menos en sus actos, o en sus modos, o en sus formas, o en su manera de relacionarse con ciertas políticas de intervención estatal, está mucho más cercano a lo que puede ser el peronismo de lo que fue la década del 90, ¿o me equivoco? Claro, pero son los mismos. Lo que pasa es que si vos te pones a ver... Lo que pasa es que puede ser que algunos personajes hayan estado en otros procesos, otros han sido... Después el peronismo da para todo, después el peronismo... Otros han sido más hoy coherentes. Está el macrismo reivindicando a Evita, hoy está Lescano... Pero Oscar hay otros que han sido más coherentes y que han estado en los 90 con Menem y que hoy siguen estando donde Narváez, Macri, esta cosa que demuestra coherencia. Lo que yo creo que, obviamente que esto es lo más parecido al peronismo que se ha vivido, pero no por una cuestión académica, sino por una cuestión real. Cuando uno camina el conurbano del que hablaba Amadeo hace unos minutos, la diferencia abismal que hay en el proceso que se inició desde el 2003 a la fecha es justamente es abismal. La gente antes no tomaba el colectivo para ir a trabajar, hoy tiene problemas para subirse a los colectivos porque no tiene lugar. Hay más empleo que hay todavía mucho empleo informal. Pero Adrián, hicieron pelota los colectivos. Ojo que en los colectivos hay un problema grave de política. Hay un problema grave porque la gente no se pueden subir bien al colectivo es porque estuvieron 8 años con una política desastrosa. A los 3. Espero que ahora cambie, Ahora con Randazzo hay algunas cosas que son muy interesantes, por ejemplo, contarlo, vamos a contar un ratito. La vergüenza de lo que son los subsidios a los colectivos. Fantástico. Una vergüenza lo que se ha hecho en los últimos años. Igual de desastroso, si querés, se iban vacíos porque la gente no tenía dónde ir a trabajar. Los padres en el 2001, 2002, en ese proceso, en el 99, iban a buscar a los chicos a la salida de la escuela porque no tenían que trabajar y las madres trabajaban por hora. Hoy esa situación se revirtió. ¿Por qué? Porque en este proceso, iniciado por Néstor y continuado por Cristina, se ha generado un fortalecimiento del mercado interno que significa, entre otras cosas, que vos tenés consumo social, que tenés una cantidad de cuestiones, hay más trabajo, hay más empleo, algunos más precarizados, algunos más han mejorado en su capacidad y otros más precarios, pero que se ha avanzado. Y esto se ve en la cotidianidad de la vida de la gente, en las vacaciones de los sectores más humildes, en todas estas cuestiones. Por eso digo, me parece que para pensar en términos de relato histórico, si queremos pensar en relato histórico y festejarlo, hay que tratar de corrernos del posicionamiento político. Porque si es por el posicionamiento político, hoy todo en la Argentina está mal, para algunos, y para otros creemos que la verdad que se viene en un proceso de transformación profunda. Claro, si comparás la situación con el 2002, o sea, una de las crisis más brutales que atraviesa Argentina, precisamente como consecuencia de el protagonismo del PJ
en los años 90, porque la alianza... Del pensamiento neoliberal, digamos. Del pensamiento neoliberal. Exactamente. ¿Bancado por quién? Oscar Parrilli, es secretario general de la presidencia, no es el chico de los mandados. ¿Quién fue el miembro informante de la privatización de los fondos de pensión? Oscar Parrilli, kirchnerista. ¿Quién fue el miembro informante de la privatización de YPF? Oscar Parrilli, kirchnerista, del corazón del kirchnerismo. No nos hagamos los tontos. Vos podés cambiar y decir, bueno, me dejo de ser neoliberal porque ya no conviene ante la crisis del 2000 y ahora soy nacional popular. Pero eso se ve en las políticas, en la recuperación real de políticas, de los recursos estratégicos, la auditoría de la deuda. ¿Vos crees que Perón hubiera pagado tan livianamente la deuda externa como yo la verdad no me siento con autoridad política para decir lo que iba a hacer Perón ahorita. La pregunta... Lo que sí te digo es, que en términos del proceso económico, ¿sí? Lo que ha pasado en estos últimos años a partir de la conducción de Néstor y de Cristina es que los sectores populares tienen mayor capacidad adquisitiva que antes. La pregunta es hasta dónde llega como decía hoy la presidenta, ¿y qué sectores como populares? Decía, antes del proceso que inició Néstor y Cristina. Como decía hoy la presidenta, cuando alguien tiene más es porque alguien tiene menos. Y en esto es la disputa de riqueza. Si antes es el 2002, sí. Pero los salarios no han recuperado aún los niveles reales del año 90. Pero además la pregunta es, ¿se podría haber hecho de otra manera? Digo, ¿por qué en la Argentina sigue habiendo 23% de pobreza, 8% de indigencia y una gran cantidad de variedades? ¿Por qué en la Argentina el 80% de los pobres no tienen acceso al gas natural y tienen que salir a las 11 de la noche a buscar una garrafa? Porque ahora destruyeron Argentina. Bueno, en los 90 destruyeron Argentina. Perdón, déjame terminar el argumento, por favor. Déjame terminar el argumento. Cuesta muchísimo. Vos en un rato vas a mostrar lo que pasó con los subsidios al transporte. Sí. Podemos mostrar aerolíneas. Podemos mostrar la infinita corrupción. Entonces, el tema es, no llegó hasta abajo porque en algo hubo un error. No hubo una preocupación cierta por preocuparse por el tema del empleo informal, que es el determinante central de la pobreza en la Argentina. Los trabajadores formales tienen 5% de pobreza, los trabajadores informales tienen 30% de pobreza. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo, tampoco vamos a ser tan necios de decir que estamos en el 2002, pero llegó hasta un punto, y para abajo no penetró, porque se esperó 6 años para la asignación universal, porque las políticas han sido erráticas. Se ha fracasado en la educación. Las cifras de ayer, de esta semana, muestran que casi el 30% de los chicos pobres abandonan antes de tercer año y están condenados al serrucho y la escoba, nunca entrarán en una fábrica. Entonces, digo, este es el dato que hay que tomar en cuenta. Los sectores medios bajos, voy a tomar una frase tuya, los que antes no podían subir al colectivo y ahora o suben al colectivo o andan en motito, porque se lo ganaron con su trabajo, han mejorado mucho, pero de ahí para abajo hay un nivel de pobreza incomprensible para la Argentina. A ver, otra de las cuestiones de Evita, ¿no? Uno relee sus discursos o ve textos de la época y claramente tanto Perón como Evita tuvieron un enfrentamiento fuerte con las corporaciones, hasta con el propio sindicalismo. Bueno, hasta con el propio sindicalismo. No necesariamente. El tema es Digo, ¿no hay también ahí ciertas similitudes con Cristina enfrentándose a la UIA, a la sociedad rural? Esto que decía... ¿Y también a la CGT en esta etapa? El tema que Perón, para no enfrentar directamente a los empresarios, daba piedra libre a las protestas de los trabajadores. Esto era clásico. Hubo más huelga durante el peronismo que en otras etapas, avaladas por Perón porque eso le permitía presionar a los trabajadores. Hay que ver cómo era. Era un tipo muy astuto y en ese sentido fue clave. O sea, el apoyo de él a los trabajadores, porque a Perón se le puede criticar todo lo que quiera, pero hay 3 cosas que no le podés criticar y que esto deja que desear. El primero es su carácter antiimperialista. Esto de Brade no Perón, ¿no? Siempre fue antiimperialista en defensa del interés nacional. El segundo, la defensa de los trabajadores, a ultranza. Cualquier cosa puede haber pasado, pero la defensa de los trabajadores y los salarios y el bienestar. Y el tercero, la defensa de los intereses nacionales frente a la expoliación colonial. ¿Y esto no lo ves hoy en Cristina Alcina? ¿Qué te parece? La minería, el petróleo, la pesca, el pago a los grandes capitales financieros. Es una cosa de loco. Ahora, un comentario sobre... Adrián, No. A mí me parece que es...
pensaba en lo que decíamos al principio. A 60 años... se ríe, Adrián, no sabes. Claro, si... porque a 60 años Evita pasa a ser, para el conjunto de la política, una líder indiscutible, una cantidad de cuestiones. Sí. Ahora, en el mientras tanto, ¿sí?, las barbaridades que se decían en esos apenas 7 años de vida política de Eva, las barbaridades que se dijeron de el peronismo mujer, pasa a ser una líder indiscutida. Ojo que todavía hay sectores... Yo creo, ¿sabes qué? Creo que es... Yo creo que se ha llegado... Que la critican y mucho, pero el peronismo... Que ha llegado en el 70% en el conjunto de la política argentina. En el conjunto de la sociedad es reivindicada como una persona que es la bandera de los humildes para todo el mundo. Esto es así. Después puede haber miradas sobre eso. Yo formo mesas acá de opinión política y después me doy cuenta son todos peronistas. Pero Maximiliano, ¿sabes cuál es el...? Digo mi producto, no podemos traer a alguien que no sea peronista. Pero es como si no fueran sanmartinianos o belgranianos, porque es así, la política argentina es eso, tiene que ver con esto, es parte de nuestra historia consolidada de tal manera que ha penetrado a todos los sectores de la política lo que ha sido el peronismo como fenómeno revolucionario histórico de la Argentina. Dicen, no, mirá, Cristina, nada que ver con el legado. Pero está perfecto que lo opinen, no hay problema y eso va a ser opinable siempre. Quiero hacer un comentario sobre el tema de las corporaciones. A mí me parece que lo que no es innegable es la direccionalidad de los proyectos. Acá hay un proyecto de inclusión permanentemente. Esa es la direccionalidad. Se viene incluyendo permanentemente a cada vez más sectores después de lo que fue la tragedia de los 90 del neoliberalismo. Bueno, después pueden opinar y algunos tendrán una opinión, una mirada más o menos benévola. Quiero hacer un comentario sobre el tema de las corporaciones. Perón se enfrenta con una oligarquía decadente, cerrada, enfermiza, que ve que se le va un país donde reinó durante 100 años y tiene este enfrentamiento brutal. Yo me pregunto, hoy día la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, todos los demás tipos que no son el cristinismo, ¿son la oligarquía ganadera de los 50? Por favor, Perón vuelve en los 70, Perón ya en los 50 nos habla de la comunidad organizada, Perón vuelve en los 70 planteando el valor de la sinergia, el valor de que por la calle codo a codo somos mucho más que dos. Entonces, ¿qué es este discurso de Cristina donde todo se iguala a la sociedad rural de los 50? Es una sociedad mucho más plural, más amplia. El tema es que Cristina se enfrenta a todo el que no piensa como ella. Entonces todo el que no piensa como ella es una corporación, debe ser, y la sociedad que nosotros queremos no es esa sociedad. Es una sociedad de privilegio de los intereses de los sectores populares, pero en un diálogo permanente, aún con los que no piensan como nosotros. No, yo creo... Bien, una última palabra de Alcira. Quiero poner lo que significó Evita para Perón en términos personales. Sí, fantástico. Y esto me parece que fue muy importante, porque hay que pensar que Perón es un tipo que en lo personal era un solitario, venía de quedar viudo a los 40 y pico de años, etcétera. Esto lo decía un tío, un primo de mi viejo que había sido muy amigo de él, que a pesar de ser un tipo muy afable y demás, tenía un dejo de melancolía, ¿no? De soledad, etcétera. Y Evita le transformó la vida, pensá que se engancha con él. Y quiero contar una anécdota del tipo de relación que tenía, que la cuenta en realidad Galazo en la historia. Y es que dice que el cura Benítez, que era el secretario, era el confesor de Evita, un día llega a visitarlos ahí a la casa de la calle Austria, y Evita le dice, qué suerte que llegó, porque quería que usted me ayude, porque Perón me hace trampa, y yo no le voy a permitir que me haga trampa. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué era? Que la casa tenía una escalera muy grande con 2 barandas que iban desde el primer piso a la planta baja, y jugaban carreras de caballito tirándose por la baranda. Y ella decía que le hacía, era muy poco tiempo de asumir la presidencia. Ese era el tipo de relación que había. Lo que significaba la Quinta de San Vicente. Lo revivió a Perón, y eso me parece que fue importantísimo. Le metió toda la pasión. Toda la pasión de una relación en alguien que la tenía, pero que le potenció muchísimo. Eso fue un papel no secundario. Gracias a los ¿Se imaginan lo que dirían La Nación y Clarín si se tirara a Cristina y Néstor en el 2003 por alguna baranda? Estaría bueno. Pero gracias a los tres, qué lindo que terminamos contando anécdotas, historia, y los peronistas se reconcilian y sonríen y estamos todos en paz y felices. Vamos a hablar de economía, pero miren estos números de los subsidios. Números que hoy difundió Florencio Randazzo, el ministro del Interior y Transporte. ¿Los tenés ahí para ponerlos al aire? Estos son los números de los subsidios que difundió hoy Randazzo y son realmente impactantes. ¿Cuánto aumentó en lo que va del año? Subsidios a los colectivos, 7.759 millones de pesos. En lo que va del año, 208 días. Enero-julio.
7.700 millones de pesos solo en subsidios a colectivos, 2.545 millones en subsidios a trenes y 210 millones le cortaron bastante el subsidio al subte, porque hay toda una discusión exactamente si los reciben o no. Ahora, fíjense lo que cuesta por boleto el subsidio que pone el Estado por boleto de tren. Estos son datos que hoy difundió Randazzo, me parece importante primero que se difunda y después hay que revisarlo, si no están inflados los costos de los trenes, por ejemplo. ¿Cuánto le cuesta cada boleto? Vení acá que lo quiero mostrar acá. ¿Cuánto le cuesta cada boleto al Estado en el tren? En el Belgrano Sur, 43 pesos por boleto, por pasajero. ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿80 centavos? Sí, un peso. También, bueno, 43 pesos por boleto pone el Estado argentino. En la línea Roca, 19 pesos por boleto. En la Belgrano Norte, 12 pesos por pasajero. En el San Martín, 11 pesos. Y miren acá, en la línea Mitre y la línea Sarmiento, ¿no? El Sarmiento que es hoy centro de todas las miradas. 10 pesos por boleto por pasajero. Estos son los subsidios corrientes. Más allá de la guita que pone el Estado en inversiones, en obra de infraestructura, de mantenimiento. La pregunta es, yo tengo en claro que un peso, 80 centavos, un peso 50 no es el costo del boleto de tren. Ahora, ¿es 10 pesos el costo de un boleto de tren? ¿No estarán inflados? ¿No estarán inflados? Con estos trenes. Con estos trenes, con esta calidad del transporte. O sea, esos 10 son los trenes de 11, ¿no? De la tragedia de 11. De la tragedia de 11.